¿Sufrís de caspa? ¿La cara se te pone colorada y se descama y pensás que podrías estar sufriendo de dermatitis seborreica? Quédate mirando este video. Te cuento qué son y cómo se tratan estos cuadros tan molestos y tan frecuentes. Hola a todos, hola comunidades inmunis, bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy vamos a hablar de dos cuadros muy frecuentes que están súper relacionados entre sí y que estoy seguro que afectan a más de una de las personas que están mirando este video. Estoy hablando de la caspa y de la dermatitis seborreica. ¿Qué rayos es eso? A la caspa, seguro todos la conocen. No creo que tenga que presentárselas. La dermatitis seborreica es como la hermana mayor de la caspa. A lo mejor la conocen y no sabían. Nunca supieron que ese era su nombre. Seguramente al finalizar este video se den cuenta que ustedes o alguien más de su familia sufren de dermatitis seborreica sin saberlo. Esto se va a poner feo. La dermatitis seborreica y la caspa son parte de un espectro continuo de la misma enfermedad que afecta a las áreas seborreicas del cuerpo. La caspa se restringe al cuero cabelludo y produce picazón, descamación, sin inflamación visible. Ojo con esto, es algo que las diferencia. Oye, despacio, cerebrito. La dermatitis seborreica puede afectar el cuero cabelludo, así como otras partes seborreicas, la cara y el pecho. Produce picazón, descamación, inflamación y muchas molestias. La piel se pone roja. Esto es algo súper característico. Diversos factores intrínsecos y ambientales contribuyen a la patogénesis de la dermatitis seborreica y de la caspa. Y quiero que los conozcamos a lo largo de este video. También les voy a contar cómo solucionarlos, así que quédense mirando. Estén atentos. ¡Ay, qué interesante, March! Cuéntamelo todo. La dermatitis seborreica y la caspa son problemas dermatológicos comunes que afectan las áreas seborreicas del cuerpo, áreas con mucha producción de sebo. Se consideran la misma afección básica ya que comparten muchas características y responden a tratamientos similares, diferenciándose solo en la localización y la gravedad. La caspa se restringe al cuero cabelludo, la dermatitis seborreica afecta al cuero cabelludo, así como el rostro, la zona retroauricular y la parte superior del pecho. Como escucharon, son una misma enfermedad, solo que una menos grave y limitada a la cabeza, la otra más extendida y más inflamada. La caspa produce picazón, descamación de la piel cabelluda. La dermatitis seborreica hace que la piel se ponga colorada, reseca, con escamas amarillentas y pique. Se estima que la dermatitis seborreica y la caspa combinadas afectan a la mitad de la población adulta. A pesar de ser tan frecuente, su etiología no se comprende completamente. Diversos factores intrínsecos y ambientales contribuyen a su aparición y a su evolución. En comparación con la dermatitis seborreica, la caspa es mucho más común y afecta aproximadamente al 50% de la población adulta mundial. También es más prevalente en hombres que en mujeres. Comienza en la pubertad y alcanza su incidencia y gravedad máximas alrededor de los 20 años y se vuelve menos frecuente entre las personas mayores de 50. Eso es parte de crecer, Timmy. Cuéntenme en los comentarios, ¿alguno de ustedes sufre de caspa? ¿Conocen a alguien que batalle contra este cuadro? Como les decía recién, la dermatitis seborreica a menudo se presenta como placas coloradas, bien delimitadas, con escamas amarillentas y aspecto grasoso en regiones ricas en glándulas sebáceas, como el cuero cabelludo. Cuando afecta solo el cuero cabelludo hablamos de caspa. También puede afectar la zona retroauricular, la cara, especialmente pliegues nasolabiales, arriba del labio superior, párpados, cejas y la parte superior del pecho. La distribución de las lesiones es generalmente simétrica. No es un cuadro contagioso. Sigue un patrón estacional, apareciendo más frecuentemente durante el invierno y mejorando usualmente en verano. Además, el empeoramiento de la dermatitis seborreica se ha asociado con la privación del sueño y el estrés. Esta es una condición crónica o recurrente que por momentos mejora y por momentos se reactiva. No se cura. Se controla. Es por eso que es muy importante tener una rutina de mantenimiento para que no se reactive y los síntomas no vuelvan a molestar. Me imagino a más de uno escuchando que no se cura, sintiéndose estafado. ¿Por qué nadie me lo dijo? ¡Ay, debo haber parecido un idiota! En pacientes inmunosuprimidos, la dermatitis seborreica suele ser más extensa, intensa y resistente al tratamiento, lo que nos habla del rol importante que tiene la inmunidad en este cuadro. Y porque no toda cara colorada y con escamas es una dermatitis seborreica, ni toda descamación de cuero cabelludo es un cuadro de caspa, hablemos de diagnósticos diferenciales. Cuadros diferentes que pueden parecer caspa o dermatitis seborreica. Los diagnósticos diferenciales principales de la dermatitis seborreica y de la caspa incluyen la psoriasis, la dermatitis atópica y la tinea capitis. Aunque la psoriasis
psoriasis puede afectar ubicaciones similares a la dermatitis seborreica. Sus lesiones son más gruesas y se presentan como placas bien delimitadas con escamas blanco-nacaradas. Las lesiones de dermatitis atópica en bebés generalmente no aparecen hasta después de los 3 meses de edad, mientras que las lesiones de dermatitis seborreica suelen aparecer antes y rara vez afectan las áreas extensoras. La tinea capitis, una enfermedad altamente contagiosa causada por un hongo, típicamente muestra parches escamosos de pérdida de cabello en el cuero cabelludo asociado con puntos negros que representan los extremos distales de los pelos rotos, cosa que no ocurre en la caspa. ¿Cómo se hace el diagnóstico de dermatitis seborreica y caspa? ¿Necesitamos sacarnos sangre o someternos a una biopsia de piel? No. El diagnóstico de la dermatitis seborreica o caspa se realiza típicamente a través del examen físico. En raras ocasiones se necesita de una biopsia de piel para el diagnóstico diferencial. El cuadro suele ser muy característico y con solo mirarte, tu dermatólogo te puede hacer el diagnóstico. Hablemos un poco del porqué de este cuadro. ¿Por qué aparece? ¿Por qué sucede? ¿Por qué algunas personas lo padecen y otras no? ¿Es contagioso? No, no es contagioso, eso ya lo dije antes. La verdad es que la patogénesis de la dermatitis seborreica y de la caspa no se comprende completamente, pero se sabe que hay varios factores involucrados. Estudios han identificado varios factores predisponentes, incluidos la colonización fúngica, la actividad de las glándulas sebáceas, así como varios factores que confieren susceptibilidad individual. Por un lado, hablemos de la colonización fúngica. Tenemos hongos viviendo en nuestra piel que son responsables de gran parte de estos cuadros. Diversas evidencias sugieren un papel patogénico de las levaduras del género Malassezia en la dermatitis seborreica y en la caspa. Los hongos del género Malassezia se encuentran principalmente en las regiones seborreicas del cuerpo. Un mayor número de Malassezia se correlaciona con la aparición y con la gravedad de estos cuadros. Mayor población de hongos, más síntomas, más molestias. Se ha demostrado que la Malassezia es capaz de tomar y modificar el sebo que producimos a nivel de la piel y liberar ácidos grasos insaturados que actúan sobre las células de la piel, los queratinocitos, provocando que estos se multipliquen, se diferencien de manera normal, se aglutinen, se pegoteen y generen escamas. Estos cambios alteran la función de barrera epidérmica y desencadenan una respuesta inflamatoria con o sin inflamación visible. Hongo, este hongo modifica el sebo modificado altera las células de la piel, hay inflamación, las células se multiplican, se pegotean y aparecen escamas. Esas escamas son la caspa o las escamas de las lesiones que aparecen en la cara. ¿No les encanta entender el porqué de las cosas? Me da asco. El siguiente factor involucrado en la fisiopatogenia de este cuadro es la actividad de las glándulas sebáceas. Las glándulas sebáceas están distribuidas por toda la piel, excepto en las palmas y en las plantas. La producción de sebo es más alta en el cuero cabelludo, la cara y el pecho. La secreción de sebo está bajo control hormonal. Las glándulas sebáceas se activan en la pubertad bajo el control de los andrógenos circulantes, lo que resulta en un aumento de la secreción de sebo durante la adolescencia, que se mantiene estable entre los 20 y 30 años y luego disminuye. Mayor cantidad de sebo, los hongos se hacen un festín y comienzan a modificarlo para desencadenar el cuadro de caspa o dermatitis seborreica. Luego tenemos la susceptibilidad individual. Además de la actividad sebácea y de la colonización por Malassezia, otros factores también contribuyen en la patogénesis de la dermatitis seborreica. ¿No les resulta curioso que todos tengamos glándulas sebáceas y todos tengamos hongos viviendo en nuestra piel, pero que solamente algunas personas desarrollen caspa o dermatitis seborreica? Se sabe que la función de barrera, la respuesta inmunitaria del huésped, factores neurogénicos y emocionales y factores nutricionales también desempeñan un papel en la susceptibilidad individual. Mencionemos brevemente cada uno. ¡Ah! Pusiste a cantar a la niña. ¿Estás feliz? Respecto a la función de barrera, cuando el hongo modifica el sebo, este lleva a que la piel de las zonas afectadas no se pueda descamar adecuadamente. Las células se pegotean, se altera la función de barrera y se generan escamas. Esto lleva también a que se genere picazón, molestias, incomodidad. Respecto a la respuesta inmune, tanto la incidencia como la gravedad de la dermatitis seborreica están asociadas con la inmunosupresión. Una respuesta inmunológica menor hace que el hongo tenga vía libre para hacer de las suyas sin problemas. Respecto a factores genéticos, se sabe que hay una predisposición genética para sufrir de dermatitis seborreica o caspa. Si vos sufrís de alguna de estas, probablemente en tu familia alguien más también. Respecto a factores neurogénicos y estrés emocional, se sabe que contribuyen en el empeoramiento del cuadro. Y respecto a la nutrición, en el pasado la nutrición ha sido estudiada como un posible factor contribuyente para la dermatitis seborreica. La deficiencia de zinc, así como de riboflavina, piridoxina y niacina, pueden manifestar erupciones similares a la dermatitis seborreica. Hablemos ahora sí de lo que todos vinieron a buscar. ¿Cómo es el nombre específico del hongo que...? No, mentira. Hablemos del tratamiento. ¡Ya cómetela!
la maldita naranja! El tratamiento de la dermatitis seborreica y de la caspa se centra en mejorar los síntomas y hacer que no vuelvan a aparecer mediante una correcta terapia de mantenimiento. Porque sí, como dijimos antes, si no tenemos una rutina de mantenimiento, el cuadro va a volver a aparecer. Debido a que los principales mecanismos patogénicos subyacentes implican la proliferación de malacesia, tener muchos hongos en la piel de la cabeza y la cara, y la irritación e inflamación local de la piel, el tratamiento más común son los agentes antifúngicos y los antiinflamatorios tópicos. Es decir, el tratamiento se basa principalmente en eliminar el hongo y bajar la inflamación. Para esto hay muchos productos y activos que se pueden utilizar. Hagamos un breve repaso de estos. Ya llegó por quien lloraban, chiquitas. Primero, shampoos con antifúngicos. Dentro de los activos capaces de matar al hongo y disminuir su cantidad sobre la piel, les menciono los más frecuentemente utilizados: ketoconazol, ciclopiroxolamina, piroctanolamina, sulfuro de selenio, piritionato de zinc. Estos activos vamos a poder encontrarlos en shampoos para la caspa, en combinación con otros activos e ingredientes que ayudan a normalizar el sebo, barrer las escamas, disminuir la inflamación, etc. Algunos ejemplos de shampoos comerciales para la caspa que pueden encontrar en la farmacia o en el súper son el shampoo Dercos anticaspa de Vichy, que tiene disulfuro de selenio, ácido salicílico, vitamina E, ceramidas. El shampoo Head and Shoulders. Hay un montón de versiones. Su activo antifúngico es el piritionato de zinc. Dependiendo de la versión de shampoo que hablemos, viene combinado con diferentes activos. Después tenemos el shampoo Dermocapilar anticaspa que tiene piroctanolamina y climbasol asociados a polidocanol, que ayuda a disminuir las molestias. Después tenemos el shampoo Triatop, que tiene piritio de zinc asociado a ácido salicílico para barrer escamas. Tenemos el shampoo Eumicel, que tiene ketoconazol. Tenemos el shampoo Piroctol AS, que tiene piroctanolamina y ácido salicílico. El shampoo anticaspa de Capilatis, que tiene piroctanolamina. La clave cuando compramos este tipo de shampoo es saber usarlo. Al principio, cuando recién arrancamos, debemos aplicarlo sobre el cuero cabelludo y hacer espuma, dejarlo actuar alrededor de 3 minutos. Y si tenemos afectación de la cara, del pecho o atrás de las orejas, agarramos esa espuma y la pasamos por la piel de la zona afectada, como si fuera un gel de limpieza. Luego sí, enjuagamos. Las primeras semanas el uso será frecuente, entre 2 a 3 veces por semana. Se puede incluso usar todos los días si el cuadro es severo y si lo necesitamos. Alrededor de la cuarta semana el cuadro va a haber resuelto, y es acá donde debemos prestar atención. Oye, tranquilo, viejo. Para este punto, la mayor parte de las personas se ve bien, se sienten bien, dejan el shampoo de lado y se olvidan hasta que, ante determinada situación de estrés o bajón de defensas, la caspa vuelve a aparecer. Y es ahí que se acuerdan de su preciado shampoo salvador. Esto no debe pasar. Debemos usar el shampoo como mantenimiento una vez a la semana para evitar que el hongo vuelva a crecer y altere la piel de la cabeza, el sebo y se formen escamas. Recuerden el esquema. Primeras 4 semanas, 3 veces por semana. Si es necesario, podemos usar el shampoo más frecuentemente, todos los días. A partir de la cuarta semana, lo usamos una vez por semana como mantenimiento. Si alguna vez usaron un shampoo para la caspa, sabrán que estos suelen dejar el pelo bastante feo, como alambre. Es por eso que es muy importante que complementen el uso de shampoo con un buen acondicionador en el largo del pelo, para evitar que este sea agredido, especialmente en las primeras semanas cuando usamos el shampoo anticaspa de manera más frecuente. Saliendo del cuero cabelludo, dijimos que se puede ver afectada la cara. ¿Qué podemos usar? En estos casos es fundamental mantener la piel hidratada, la función de barrera en estado óptimo y disminuir la inflamación. No debemos sumar activos ni productos que irriten. Desde un punto de vista del tratamiento, los shampoos anticaspa pueden ayudar. Los podemos usar durante la ducha como si fueran un gel de limpieza, 3 veces por semana. Cuando el cuadro está controlado, una vez por semana como mantenimiento. Luego tenemos medicamentos que serán indicados por tu dermatólogo, como por ejemplo la hidrocortisona o el tacrolimus, que pueden ser útiles para bajar la inflamación y disminuir las molestias. Estos se indican para bajar rápidamente la inflamación y disminuir los síntomas. Se usan nada más lo que duren las lesiones activas. El cómo y el cuándo te lo dirá tu médico en caso de indicártelos. Luego tenemos la rutina de skincare. Esta debe estar formada por un limpiador gentil, un hidratante y un protector solar que acompañen al shampoo o al tratamiento médico que indique nuestro dermatólogo. El limpiador debe ser gentil, que no irrite ni dañe más la función de barrera. Les puedo mencionar, por ejemplo, la espuma Dermacontrol de Cetaphil, el limpiador espumoso de CeraVe, el limpiador Ultra Gentle de Neutrogena, el limpiador de Aveno o el limpiador de Adatina. El hidratante debe estar pensado para pieles sensibles, que estén irritadas, como por ejemplo la crema o el gel hidratante de Aveno, la crema Toleriane Sensitive de la Roche-Posay, la crema Nutradeica de Isdin, la loción hidratante de CeraVe, la crema
crema Mineral 89 de Vichy o la crema Sensibio DS de Bioderma. Respecto al protector, este debe ser fluido, que no deje la piel pesada, como por ejemplo el toque seco de Eucerin, el Anterios Oil Control de la Roche-Posay, el UV Immune 400 fluido de L'Oreal o el Sunfresh de Neutrogena. Es muy pero muy importante cumplir con la rutina. Esta nos va a permitir mejorar la función de barrera de la piel, disminuir la inflamación y mejorar los síntomas. Eviten el uso de ácidos irritantes o productos que irriten la piel, que puedan dañar la función de barrera. Esto podría ser contraproducente y hasta riesgoso para personas que cursen con este cuadro. Entonces, en resumen, se han identificado múltiples factores predisponentes en la patogénesis de la dermatitis seborreica y la caspa. La presencia y la abundancia de la levadura medacesia, las condiciones epidérmicas del huésped y la secreción sebácea, combinadas con varios otros factores y sus interacciones, determinan la susceptibilidad de un individuo a la dermatitis seborreica y a la caspa. Cuadros leves y poco inflamados podrán manifestarse simplemente como caspa. Cuadros más severos, más inflamados y extendidos como dermatitis seborreica. Es crucial mantener controlada la cantidad de hongos sobre la piel, disminuir la inflamación y fortalecer la función de barrera. Esto lo logramos con el tratamiento adecuado, siendo utilizado de manera correcta. Es muy importante el mantenimiento. La caspa y la dermatitis seborreica son cuadros que se controlan, que no se curan. Si abandonamos el tratamiento por el simple hecho de mejorar, es probable que en cuestión de tiempo los síntomas regresen y volvamos a foja cero. Si tienen dudas respecto a alguno de estos cuadros, no duden en consultar con su dermatólogo. Si les gustó este video, por favor denle un like y compártanlo. No se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un video nuevo. Y no se olviden de seguirme en Instagram. Me pueden encontrar allá como @simon.scarano. Y yo los veo en el próximo video.